vanguardia informativa de Tepeaca y su región marcan una clara diferencia con quienes nos imitan. 15 años de experiencia llevando las noticias, los sucesos y los acontecimientos. Estamos de vuelta aquí en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Y bueno, pues les decía que hoy teníamos invitado de lujo porque durante muchos años hemos mantenido una sincera amistad. Y bueno, el tiempo ha pasado tan rápido, que 15 años hice radio, 10 en la 1010 y 5 en ABC. Y desde entonces nos conocemos. Te recordarás en Sin Corbata, ¿cierto? Bueno, hoy sí viene sin corbata. No, yo te iba a decir yo también, no, pero yo sí la tengo. Un placer y un honor presentarles y platicar hoy con el maestro Juvenal Cruz Vega, director de la Escuela de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, pero sobre todo un humanista de tiempo completo, políglota, conocedor de las lenguas clásicas y un maestro en toda la extensión de la palabra, con M mayúscula. Juvenal, bienvenido a Tepeaca y bienvenido otra vez a Reflexiones en esta etapa interesante a través de redes sociales. Pues mira, Francisco, primero pues te saludo a ti con cariño y a todo el auditorio de Reflexiones desde Tepeaca. Es un honor y una alegría para mí estar en esta hermosa ciudad donde ya se viene así como manejando como símbolo de la cultura, porque la palabra símbolo, ya que me gusta hablar de las lenguas clásicas le han dado al mundo entero el más granado lenguaje con el que se ha podido expresar el hombre. La palabra símbolo reúne, la palabra símbolo identifica. Entonces, por eso mencioné esta palabra símbolo, pues en este espacio que voy a estar dialogando, pues me gustaría platicar pues de varias cosas del humanismo, desde la palabra misma, humanismo, lo que representa el humanismo, la educación, la cultura, la escuela, la reforma educativa de todos los tiempos, porque no es propio de nuestro tiempo cuando se habla de reforma educativa. En todos los espacios o los tiempos de un gobierno, siempre se ha hablado de reforma, siempre se ha hablado desde que comenzó la República, se habla de Constitución, y en la Constitución siempre existen 3 artículos fundamentales, el primero, el tercero y el 27, y son los que tienen que ver con la educación, la formación de los maestros. Esto ha sido también un tema muy interesante desde, vamos a decir así, desde la fundación de la República, que no empezó apenas, sino claro. La fundación de la República por lo menos lleva 26 siglos en este planeta, desde que el mismo Solón, uno de los 7 sabios de Grecia y uno de los hombres primeros que se sabe más que su nombre, fundó la República, y que cada que haya elecciones es la palabra que más se menciona: República, República, República. Aquí estoy en esta hermosa República desde Tepeaca. Así es. Y es que la Rex Pública, ¿no? La Rex Pública, sí, es la democracia. Es la democracia, ¿no? Sí. El gobierno del pueblo. Sí, el gobierno. Sí, la palabra, fíjate, res, una de las palabras latinas que tienen más significados. Uh-huh. Si pensamos que la ciencia del significado es la semántica, esto es una de las primeras asignaturas que debe reformar cualquier gobierno en cualquier país del mundo. Claro. La semántica, la ciencia de los significados, junto con esos 7 temas maravillosos, 8 le voy a poner hoy. La monosemia, cuando hay un solo significado. La polisemia, cuando hay muchos significados. Y junto con esto, la sinonimia, la antonimia, la metáfora, la metonimia, la homonimia. Así palabras iguales o casi iguales, las homonimias. Me detengo en este espacio y termino con la pragmática. Pero las homonimias,
Ayer que estuve en un programa de televisión mencioné una de las homonimias más hermosas de la lengua latina. Mater tua mala burra est, como si se parece a español, ¿no? Pareciera que es una ofensa, pero es una palabra en latín que significa tu madre come manzanas rojas. Y se oye extraña cuando dicen mater tua mala burra est. O cuando dices así en español, te dicen, ¿dónde estás? Acapulqueando, ¿no? Acá, a propósito de que mencionaste Acapulco, claro, ¿no? Me acordé de esta sentencia. ¿Dónde estás, Adrián? Acapulqueando. Entonces tú sabrás cómo lo lees. Exacto. O también sabrás cómo lo escribes. Entonces son palabras que casi son iguales. O cuando te vas a tu tierra, ¿no? México, los autobuses, como decían cuando éramos niños. México, Puebla, pero te jala pa' Veracruz. Pero te jala, sí, perote, ¿no? Me acuerdo de mi gran amigo, el padre Bruno Fernández Abreu, que fue fundador de la Universidad de Música Pacelli, un gran músico destacado poblano de Zacapala. Él siempre solía en los desayunos echar bromas, ¿no? Y un día vacilándose a las reverendas madres, sí, así hablando de las homonimias, les dice, oigan hermanas, ¿de qué modo llamaría Dios al profeta Agar? Y allí, de esos chistes para pensar que a veces dan risa y a veces dan molestias a algunas personas. Claro. Y pues, no, así como en los programas del Chavo del Ocho, me doy, ¿no? Me doy. Ven acá, Agar. Ven acá, Agar. Entonces, porque el profeta se llama Agar. Claro. Entonces, estas son las homonimias, palabras que son casi iguales. Casi iguales fonéticamente, claro, morfológicamente, y se distinguen fonéticamente y morfológicamente, y se distinguen semánticamente. En la semántica. En el significado, pero casi se oyen por la fonética. Claro. Otra de las materias que hay que reformarlas desde la primaria, sí, secundaria, porque se nota, mira, Francisco, yo soy maestro de griego y latín, y en esa escuela donde enseño griego y latín, la Academia de Lenguas Clásicas, es como un diagnóstico, porque llegan universitarios de todas no saben leer, aunque vengan de las más altas universidades, no saben leer bien español, no saben distinguir, les hace unas preguntas muy elementales. No saben leer, diría Nuño. Ajá. ¿Cómo se llama la escritura que usa el español? Dice, y a veces les pregunto a licenciados en lingüística y literatura hispánica. Sí, ya no abogados, ni criminalistas, ni periodistas. Y le digo, a ver, ¿cómo se llama? Porque estas preguntas se hizo la primera reforma educativa en Grecia antigua, cuando el gobernador de Atenas hizo la escuela, y se llamó la primera escuela, la primaria, se llamaba Gramatistes. Ya, claro. Con la palabra gramática, el oficio del gramático. La segunda escuela se llamó Kitaristes, la de música. Y la tercera, que era la preparatoria, la Paidotribes. Esa escuela, que fue en el siglo VI, llegó a su máximo esplendor con otro gobernador de Atenas que se llamó Pericles. Y él mantuvo la misma nomenclatura, pero dice, aquí no es el problema de las asignaturas, hay que reformar a los maestros. Porque si el maestro no se reforma, entonces viene abajo toda reforma educativa. Y conste, el pedagogo, sí, el que cuidaba, ¿no? Sí, conste, queridos amigos, que no estoy hablando de la reforma educativa de México, sino estoy hablando de la reforma educativa del mundo. Grecia, claro. Del mundo, o sea, la reforma educativa universal. Y entonces, una de las materias que hay que reformar es precisamente una que ni siquiera existe en el plan de estudios, por lo menos desde hace unos, tal vez, o por lo menos un siglo aquí en México, ¿no? Sí. La materia esa que se llama ortología. No sé si los que nos están escuchando... Solo en los seminarios. Sí, en los seminarios sí. Era muy común en las escuelas del siglo XVI en México, porque hasta había concursos de ortología y siempre competían la escuela de Analco con la escuela de la Cruz, sí, en Tlatelolco. Entonces, ¿y en qué consistía? En 6 cosas: en conocer la escritura, en conocer la ortografía, la fonética, la prosodia,
la caligrafía y sobre todo la mnemotecnia. A ver, hay que aprenderse textos de memoria. Y entonces los niños, por ejemplo, pensando en la ortología en Roma, o en Grecia, o en la Edad Media, o en el Renacimiento, o en la Nueva España, o en la reforma de la reforma, es decir, la reforma que hizo, la misma reforma con Benito Juárez, y después las reformas que ha habido desde Justo Sierra hasta nuestro... Desde Valentín Gómez Farías. Sí, hasta nuestro tiempo. Entonces decían así de memoria, por ejemplo, estoy pensando en un pensamiento en latín: Grecia capta, ferum victor encepit, et arte cintulit agresti Lazio. Que uno lo dijera en la cabeza, pero que tú fueras capaz de escribirlo, y ahí se está detectando primero tu caligrafía, sí, claro, tu ortografía, y allí se ve también la fonética de la forma de cómo escribiste, la prosodia, es decir, la cantidad, cualidad de las sílabas y la acentuación correcta de las palabras. Claro. Entonces, hoy ves que reprueban mucho en la educación la memoria, y yo he visto, ¿sabes qué? A posteriori, incluso a priori y a posteriori, que muchos reprueban la memoria porque no son capaces de aprenderse de memoria 3 renglones. Así es. 3 renglones. Imagínate, Francisco, ¿no? Que tuvieran así de memoria la Constitución. No, pues un abogado que sepa de memoria la Constitución. Yo vengo formado en parte del ámbito eclesiástico, y ahí sí conocí individuos, maestros, que se sabían el Génesis completo, de memoria, en griego, pues sí, en latín, y me decían, estoy pensando en el padre David López Jiménez, que fue párroco de Acatzingo muchos años, que era médico, sí, que era poeta, orador, era un gran calígrafo, y él nos decía así de memoria fragmentos en latín, en griego, y nos decía, a ver, en esta oración nos decía del Génesis, o luego nos decía de fábulas, nos decía de comedias, de tragedias, ¿sí? Tengo aquí, fíjate, hasta un pensamiento en latín que a lo mejor deja mucho que decir, porque se trata de una sociedad. Adelante. Y el padre David, ¿qué destacaba? Destacaba la sintaxis, un tema también olvidado dentro de la reforma, porque a un niño de primaria, mira, le preguntas, a ver, dígame usted qué cosa es la sintaxis. Hábleme un poco de la sintaxis simple y de la sintaxis compuesta. A ver, de un periodo. Ahora diga un discurso, ¿sí? Diga un discurso. Preséntese usted, secretario de Cultura, de Educación Pública, a hacer una entrevista, a que le hagan una entrevista, y no lleve un acordeón, sino todo llévelo en la cabeza. Y así pueden ser preguntas de crítica, preguntas de todo lo que se pueda, ¿no? Claro. Que así como luego me agarra Francisco, oye, ¿y tú qué piensas de la pederastia? ¿Tú qué piensas de la sexualidad? ¿Tú qué piensas de la homosexualidad? ¿Tú qué piensas de la luz del mundo? ¿Qué piensas de la Iglesia Católica? ¿Qué piensas de Morena? Y también, a veces me apagan el micrófono en otros lugares, ¿no? Pero aquí, qué bueno que no. Pero aquí no. Entonces, mira, esta fábula, para los que hacen una sociedad, dice, semper es periculosa, societas cum potente, ite statura et fabula, vaca et capella et patiens ovis fuerum socis leonis invenatione, cumque cepisen cervum magni corporis, et partes cepisen leo sic locutus est, ego priman mi, fero quonian nominor leo, secunda adavitis mi, quia fortis sunt, tertian me sequetur, quia plus valeo, malum patietur, si quis quartam tetigerit, sic solus improbus, totam praedam abstulit. Que dice así, que siempre es peligrosa una sociedad con un poderoso. Esta obra o esta fábula da testimonio de esto. Una vaca, una cabrita y una pobre ovejita fueron socios del león en una cacería. Y cuando distribuyeron un venado de buen tamaño o un ciervo de buen tamaño y repartieron las partes, el león habló en estos términos: yo me llevo la primera parte porque me llamo león, la segunda parte me la darán ustedes porque soy fuerte, la tercera parte me tocará por unanimidad porque soy el más fuerte. Y si alguno de ustedes llegara a tocar la cuarta parte, sufrirá una desgracia. Y de este modo, el león
se llevó toda la presa. Mira, aplíquenlo a todo, ¿no? Pero aplíquenlo a la política cuando se hacen, ¿cómo se llaman estas? Cuando se junta un partido con otro partido y hacen una alianza, una coalición, ¿no? Porque la palabra alianza o es bíblica, ¿sí? O es de guerra, ¿sí? Y tiene toda una historia, toda una trascendencia. Es más fuerte la palabra alianza porque es un convenio entre Dios y el pueblo. Y la alianza en la guerra es un convenio entre dos potencias fuertes. No hay alianzas con potencias débiles. No, la potencia fue la más antigua alianza de guerra, pues fue entre Esparta y Atenas para pelear con Persia. Entonces, a lo que más se puede llegar a coalición, ¿sí? A una coalición. Entonces, esta fue una coalición de cacería. Claro. ¿No? Claro, y estas sí son fábulas, no como otras. A propósito de fábulas, ¿verdad, Fabi? Bueno, pues si usted nos permite, vamos a seguir platicando con el maestro Juvenal Cruz Vega sobre estos temas tan interesantes, despuesito de estos infomerciales, que en este programa hasta los infomerciales son interesantes. Vamos y volvemos. Pizzas Angelotti le ofrece pizzas clásicas, especiales y alitas en sus distintos sabores. Visítanos en Maximino Ávila Camacho número 112 frente al Parque de Tepeaca, Puebla. O comunícate con nosotros a los teléfonos 275-2346 o al 275-1619. Recuerda, Pizzas Angelotti te invita. Años a la vanguardia informativa de Tepeaca y su región marcan una clara diferencia con quienes nos imitan. 15 años de experiencia llevando las noticias, los sucesos y los acontecimientos de ayer y hoy. Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Hola, pasen. Bienvenidos a su programa El Taller del Alfarero. El programa que te ofrece soluciones efectivas y permanentes para tus problemas actuales. Escúchanos en radiotepeaca.com todos los sábados de 11 a 12 de la mañana. Te esperamos. Aleluya, aleluya. Arquitecto Jesús García, especialista en desarrollar proyectos de diseño e infraestructura y arquitectura. Visítanos en Rafael Cortés Poniente, número 703, en Tecali de Herrera, y contáctanos al 2225-31-1358. Hola, soy el mediador de lectura Enrique Lima Bautista y te invito al programa radiofónico Sala de Lectura Café Literario Lunario, todos los martes de 5 a 6 de la tarde con contenidos literarios que serán del gusto de todos ustedes. Escúchanos aquí en radiotepeaca.com. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Soy Juan Carlos Rodríguez, fundador de Enteos, la mejor alternativa en el juego serio para el desarrollo humano. Si eres emprendedor o eres dueño de un negocio, tienes una historia que contar. Detrás de una experiencia que marca la vida de las personas, se encuentran una serie de emociones y motivaciones. Juega, descubre y aprende de cómo puede impactar tu negocio en las emociones de tus clientes. Y descubre la parte humana que a la gente le interesa saber. Escúchanos los viernes de 7 a 8 de la noche en radiotepeaca.com. Muy pronto disfrutarás de un programa totalmente diferente. Llegan desde Los Ángeles, California, a radiotepeaca.com. El show del patrón y la muñeca. El show del patrón y la muñeca. Esperados pronto. Doctora Blanca Ávila Juárez, servicio médico dental para toda tu familia. Y doctor Álvaro Bernardo Ávila Juárez, médico general en parto y cesáreas. Visítanos en la calle 9 Oriente, barrio del Santuario, en Tepeaca, Puebla. Y en Benito Juárez, calle 2 Poniente y 5 Norte. Atendemos de 8 de la mañana a 10 de la noche. No olvides, te esperamos. Hola, les habla Bernard Schott. Iniciamos con una nueva faceta, Media Luna, un programa en el cual estaremos abordando temas tanto de cultura como de arte. Estaremos con ustedes los días viernes de 12 a 1 de la tarde, en lo que es radiotepeaca.com.
tepeaca.com. Los esperamos. Dulces momentos. Un día especial para compartir. Personalizamos tus ideas. Invitaciones, recuerdos, pantuflas, impresión digital y publicidad. Visítanos en Avenida Miguel Negrete, Oriente número 121, local C, Centro de Tepeaca, Puebla. Contáctanos a los números 2223 40 23 81 o al 2231 11 10 49. Síguenos en Facebook como Dulces Momentos Tepeaca. Te esperamos. Corporativo Jurídico Cabildo y Abogados ofrece servicios legales, especialistas en Derecho Penal, Civil y Amparo. Contamos con amplia experiencia comprobada en juicios orales en materia federal y común. Estamos ubicados en calle 2 Poniente, número 112, Tepeaca, Puebla. O visítanos en Cuarto Retorno, Osa Menor, número 2, local 29A, Ciudad Judicial Edificio Atrium, en San Andrés Cholula, Puebla. Comunícate con nosotros a los siguientes números: 01223 27 50420, 2231 03 43 41 o al 2231 00 91 36. Te esperamos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Francisco Jiménez Villa para invitarlos a que nos escuchen en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Noticias, entrevistas, opinión, crónica, historia, sucesos de acontecimientos de ayer y hoy, cultura de nuestros municipios de Puebla. ¿En dónde? Aquí, en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Gracias. A través. Gracias. Seguimos, desde luego, platicando en Reflexiones desde Tepeaca con el maestro Juvenal Cruz Vega, excelente académico poblano, un hombre de bien y además cuasi nuestro paisano, porque al final de cuentas, cuando digo la región centro-oriente de Puebla, pues me refiero a Tepeaca y a Tlachichuca. Sí, abarca todo eso: Cerdán, Tlachichuca, Quimistlán también. Quimistlán, claro. Chilchotla, San Pedro Chilchotla, Guadalupe Victoria, claro, Alchichica, Oriental, Zaragoza. Así es. Sí, hay que... Bueno, si hablamos así de una reforma en cualquier institución, por ejemplo, se habla de reforma en la iglesia. Claro. Sí, hubo una reforma, ha habido muchas reformas en la iglesia católica. Sí, porque siempre una institución empieza con el fundador, claro, sin duda, Jesucristo. Pero después hubo unos discípulos. Y hay también una discusión, si se llaman apóstoles, a propósito de que escuché que hace un ratito mencionaste la palabra apóstol, o si se llaman discípulos. Lo cierto es que después de los apóstoles y discípulos, hubo otros discípulos en la historia de la iglesia que se llamaron padres apostólicos, que ya son discípulos de los discípulos de Jesucristo. Claro. Y ellos escribieron libros, ya documentos en griego y en latín, de lo que sus maestros les dijeron acerca de Jesucristo. Unas cosas que fueron escritas y otras cosas que no fueron escritas. El primero que escribió cosas sobre Jesucristo, así en documentos, fue San Pablo. En una de sus cartas, en el año 50. Y después vinieron los evangelios. Mateo, que escribió el mensaje, la buena nueva, eso quiere decir evangelio, eu y ángelos, buena nueva, buen mensaje, pero lo escribió en griego. Debió sufrir mucho Mateo porque es un judío que escribe griego para judíos, y por eso su griego está lleno de hebraísmos, de costumbres hebreas. Pero después viene otro evangelista, Marcos, que también es un hebreo, ¿sí?, discípulo de Pedro, que escribe en griego, pero ahora con más rigor, para romanos. Está lleno de latín. Y después viene uno más estricto, Lucas, que escribe en griego, pero que escribe en griego para cultos
en griego para cultos griegos. Entonces su griego tiene que ser más estricto, porque lo van a oír en las mejores escuelas de griego, que eran entonces Alejandría, Pérgamo y Antioquía. ¿Sí? No es lo mismo escribir inglés para Texas, para Estados Unidos, que para Inglaterra. Y luego, no siendo ni de Texas, ni de Nueva York de Ajonido, se me fue esta expresión, ni de Inglaterra. O sea, está muy difícil. Entonces después vienen los apologetas, los padres apologetas, y ahí está uno de los grandes, San Justino Mártir, porque habla de la palabra logos, muy distinto a lo que se venía hablando de logos. Por ejemplo, Heráclito en la filosofía, Homero en la poesía, Aristóteles y Platón en la filosofía, y de momento se habla de un logos. Y un intelectual cristiano que no era sacerdote sino laico, por primera vez escribe una apología. De esto que hablan muchos cristianos, de apología, ¿sí? Dicen, pues esto es un trabajo de apología, defendemos la iglesia, dicen allí, de las sectas. Entonces lo que tienes que entender en primer lugar, querido amigo cristiano, católico, no católico, laico, no laico, qué cosa es apología y qué cosa es una secta. Y la palabra secta es latín, del verbo seco, sequis, secere, seco y sectum, cortar. Entonces, es decir, un grupo de personas los que se cortaron, que se corta de una institución y después ataca a esa institución. Sí, ahora la palabra apología se usó con la apología de Sócrates, aunque ya se utilizaba más antes de Sócrates, pero es la defensa a la persona de Sócrates. Si es justa o si es primero justo o injusto su juicio y después la muerte, porque él le aplicaron la pena más alta de muerte, que fue la bebida de la cicuta. O sea, es ácido que te quema todas las vísceras del cuerpo. Y entonces, para el juicio de Sócrates, fueron llamados 500 jueces en la época de oro de Grecia, no en la decadencia. No fue llamado en nuestro tiempo. Imagínate ahorita reunir a 500 jueces para sentenciar a un personaje. Es muy difícil, porque entre dos no se pueden poner de acuerdo. O un juez, y luego si ese juez tiene una buena preparación humanista, es decir, si es un buen ser humano, si es erudito y es un hombre de virtud, adelante. Allá fueron 500 jueces, y de esos 500 jueces, 280 votaron a favor de la muerte de Sócrates, y 220 defendiendo a Sócrates. Y una vez muerto Sócrates, entonces dijeron, fue una injusticia la muerte de Sócrates. Así también la muerte de Jesús. Ya muerto Jesús, ya dijeron, sí, fue una injusticia. E incluso mucha gente que lo sentenció y que lo acusó. Hay un libro muy hermoso en Fondo de Cultura Económica, escrito por un abogado de mucho prestigio, el doctor Antonio Gómez Robledo, fue de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Derecho Internacional, se llama Sócrates y el Socratismo. Él, cuando fue embajador de Atenas, porque hubo tiempos en que el gobierno de México llamaba a los intelectuales de México, a los más grandes intelectuales del momento, para que formaran parte del gabinete diplomático. ¿Sí? Por eso a mí me gusta mucho la historia de México, leer desde 1890 hasta 1980. Sí, todavía cuando yo era niño y estaba estudiando la primaria, los maestros nos hablaban de estas cosas. Los maestros tenían una formación interdisciplinaria. Así es. Una maestra, yo me acuerdo, mi maestra de primaria fue de primero a sexto, la misma, porque no había más. La misma, de primero, imagínate aguantarla, ¿no? La maestra de 8 a 2, de lunes a viernes. Y de primero de primaria a sexto de primaria, con una vara, ¿sí? Y yo, entonces éramos 70 alumnos, y yo andaba así en calificaciones en el número 61, más o menos. O sea que tampoco era yo el último, no, había otros que llegaban a clases y se dormían y no respondían de 10 preguntas siquiera una, ¿no?
Entonces, tampoco porque algunas veces me han escrito que yo nada más sacaba 6 en primaria. Yo les digo así como los niños, sí que sacaba 6 y en primaria y en secundaria 7.3 y en prepa subí a 7.4. Así andamos los de Radio Tepeaca. Pero cuando entré al seminario vi la diferencia, no de maestros muy preparados, sacerdotes casi todos, grandes latinistas, helenistas. Podría recordar de mis maestros, por ejemplo, al padre Guillermo Hernández Flores, que es de Cerdán y es doctor en filosofía. Y yo a veces digo, ya la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla quisiera tener un maestro doctor en filosofía de la talla del padre Guillermo Hernández. Bueno, tiene nuestro amigo Robledo. Habría muchos filósofos como alumnos. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Pero yo digo, o sea, estos conocimientos, pues que se daban en esa educación, hablaba de la historia de México. De la reforma Me gusta ver, por ejemplo, la reforma que hizo el presidente Adolfo López Mateos, incluso la misma reforma que hizo el posterior, que fue Gustavo Díaz Ordaz. Esos momentos son muy fuertes, ¿sí? Sabían hablar. Claro. Adolfo López Mateos, además de que era guapo, tal como lo presentan las pinturas y como lo presentan las mujeres de México, que cuando se hace, primero, guapo el individuo, es decir, sabe hablar, se sabe vestir, se sabe expresar, y además era un símbolo de reuniones. Hoy por eso yo digo, uno de los oficios que ha bajado de calidad es el concepto líder. Un líder en la iglesia en ese tiempo era notable. Un arzobispo era un hombre, por ejemplo, pensando en Octaviano Márquez y Toriz, sí que era un arzobispo que sabía convocar. O en Enrique Sánchez Paredes, a propósito de que mencionaste el Tepeaca, que fue el primer rector de la UCA, la universidad que tuvo la Iglesia Católica de Puebla, la Universidad Católica Angelopolitana, una de las más grandes en el mundo, y solo duró 20 años. Que en 20 años tenía libros que se leían en Estados Unidos, en Alemania, en Italia. Todavía hay gente que está leyendo libros de un filósofo poblano, del doctor Luis G. López, que eran 3 volúmenes de filosofía, los están leyendo en Roma, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, porque están escritos en latín y de buena mano. Entonces, allí don Adolfo López Mateos fue símbolo de una reunión grande en el mundo, donde fue el 13º Congreso Internacional de Filosofía, donde vinieron los mejores filósofos del mundo. Y allí, fíjate, hubo unidad, es decir, presencia del gobierno de la República. Porque el presidente, el secretario de gobierno, que era Díaz Ordaz, se echó un discursazo ante filósofos del mundo. El secretario de turismo, que era Miguel Alemán, un español ático y perfecto. ¿Qué político de nuestro país habla así espontáneamente? ¿Sí? Si no lleva un escrito. Hay políticos que hablan y hacen un espacio de 10 segundos, de 20 segundos, les cuesta trabajo pensar, les cuesta trabajo hablar. Parecen un maestro que tuve de alemán. Le preguntaba uno algo en alemán y decía, es que si hablo fuerte, no puedo pensar. No, entonces tenía que hablar despacito. Y fíjate, allí se unieron los académicos. Don Francisco Larroyo, que era el director de la Facultad de Filosofía y Letras, dio un discurso. El rector de la UNAM, que era Mario de la Cueva, también. Y entonces hubo participación de la Iglesia católica, pero a nivel intelectual. Y a mí, cuando yo vi las actas, que son 10 volúmenes, me emocioné viendo esas actas, porque son conferencias en inglés, en ruso, en chino, en alemán, en latín, en griego, en español. Y participaron 3 poblanos. Uno era político, Vicente Lombardo Toledano, que fue gobernador interino, ¿no? Gobernador interino originario de Teciutlán, Puebla. Sí. Y don Enrique Sánchez Paredes, originario de Amozoc. De Amozoc, sí, fue arzobispo después de Puebla, pero primero fue rector
de la UCA. Y hay otros dos poblanos que eran sacerdotes entonces. El padre Eliezer Ramírez Tamayo, que ha sido uno de los historiadores de Puebla, profesor del seminario palafoxiano, murió con abundancia de pobreza aquí en el seminario palafoxiano, casi solito allí en su cuarto. Y otro, el padre Rosendo Huesca Pacheco. Eso fue del 7 de septiembre al 14 de septiembre del año de 1963. Y entonces, y tú veías filósofos de la Ibero, de la UNAM, de la Regiomontana de Monterrey, del seminario de Puebla, del seminario de Michoacán, pero también filósofos de Francia, de Italia, de Rusia, de China, y ni a quién irle. Es decir, se expresaba correctamente tanto el gobierno como la iglesia, claro, como la misma universidad, y estaba en boga pensadores como Leopoldo Sea, Luis Villoro, Francisco Larroyo, Juan Hernández Luna, que también ocupó durante el gobierno de Adolfo López Mateos la Secretaría de Educación Pública, y allí se hizo la reforma del libro de texto. Todo el mundo recuerda esos libros de 1963 para el 70, cómo te insistían en la caligrafía, en la aritmética, suma, resta, división, multiplicación, sin lo cual no podías entender la álgebra y sobre todo lo que venía más adelante, el cálculo numérico y el cálculo diferencial, que tú lo entendías muy bien en quinto y cuarto de primaria, y hoy ni en la universidad puedes entender estas cosas. Ahí el problema de por qué justamente pedí a los compañeros que estuvieran pendientes aquí de tu perorata, porque ¿en qué momento, Juvenal, en qué momento tú consideras que se perdió justamente eso? El enseñar, el transmitir esos conceptos humanistas en la educación en México. Hoy es vergonzante, de veras de vergüenza, el escuchar a nuestros alumnos, el que no saben expresarse, el que no saben leer, el que no saben redactar, y obviamente el que no saben pensar. ¿En qué momento se perdió en este país? Yo creo que en el momento en que la gente iletrada comenzó a tener cargos, no solamente en la República, sino en todas las instituciones. Y entonces comenzó a bajar, comenzó a haber de otra forma un déficit, es decir, un faltante enorme en la educación, pero comenzando con la familia. Allí está, la familia es la principal institución donde debe haber una reforma. Si la reforma de la educación no se hace en la familia, el padre de familia ya no tiene la autoridad que tuvo todavía hasta 1990, voy a decir así. Ya no se hablaba de un pater familias, es decir, un señorón de esos que solamente llegaban y hacían esto y muchos se congregaban en torno a su personalidad, o una mater familias. Ya ahora, entonces, y los que están entonces tomando decisiones en la educación, si no están preparados, imagínate que un diputado que no tenga una formación interdisciplinaria y está recibiendo propuestas de matrimonio de hombre y hombre, de mujer y mujer, o de hombre y mujer, y no tiene esa formación interdisciplinaria, comenzando con la terminología. Yo me he encontrado con diputados, con personas que están en esta labor también en pos y en contra. Bueno, si se van a casar hombre con hombre, mujer, varón con varón, mujer con mujer, ¿cómo se va a llamar esto? Y mira, abogados entonces que no saben cómo se va a llamar esto, porque cuando se le puso matrimonio, entonces pensaron en las palabras y pensaron en el contenido que iba a ocupar el matrimonio. Entonces dijeron aquí, pues hay una mater. Y entonces, y como la madre es el centro del matrimonio, porque si no hay madre, no hay matrimonio, si no, no se llamaría matrimonio. Claro. Entonces, la palabra que hace falta es una palabra en latín que se dice munus muneris,
que quiere decir oficio o deber. El deber de la madre dentro de la institución, dentro de la sociedad. Y esto no es un problema de México, es un problema universal, porque es una diacronía y una sincronía de la misma palabra. Entonces, cuando se va a unir un varón con otro varón, o una mujer con otra mujer, ¿cómo se va a llamar? Como cuando usan la palabra feminismo y la palabra machismo. Y las féminas están hablando, ahorita que tengo más féminas que esto, yo quiero que estas féminas que están acá sean unas mujeres cultas, unas mujeres buenas, unas mujeres con principios, y verán cómo a ustedes no las van a elegir los hombres. Ustedes van a tener el privilegio de elegir al esposo que ustedes quieran. Sí, en este sentido yo no soy machista. Vean cómo no hay igualdad comenzando con el término. Fémina, el término más alto para llamar mujer en todos los sentidos. Biológicamente, psicológicamente y también culturalmente. Y la palabra hombre es el término animal. Y entonces, es decir, está una fémina, es decir, una mujer letrada, una mujer culta, una mujer bien arreglada, compitiendo con un animal. O sea, el machismo. No hay igualdad comenzando con la palabra. Y si no hay igualdad con la palabra, ya no me meto a los demás asuntos. Entonces acudí, me preguntaron para un programa de televisión, bueno, y entonces ¿cómo le vamos a llamar? Y anduve así como en el micrófono, probando 1, 2, 3, probando cómo se oye en latín, un término en latín, cómo se oye en inglés, cómo se oye en alemán, y reuní a los maestros de la academia ahí donde los maestros de la academia entre todos resolvemos 15 idiomas. Y por eso ahora, a propósito de gobiernos interinos, el gobierno interino del estado de Puebla nos tomó en cuenta para hacer un prólogo de un libro que se va a llamar Puebla Mágica, y el prólogo me tocó a mí en latín. Lo puso el maestro Ulises Valiente en náhuatl del siglo XVI, y un maestro que se llama Francisco Sánchez de San Miguel Sinacapan lo puso en náhuatl del siglo XX, para que lo pueda leer en náhuatl tanto eruditos como los náhuatl hablantes de nuestro tiempo. Y el maestro Gabriel Castillo Espinosa lo puso en inglés, y también el maestro Roberto. El maestro Porfirio y el doctor Justino se encargaron de la revisión del español, para que nosotros le pudiéramos presentar al gobierno del estado un proyecto académico de nuestro español y de nuestras letras, para unir a esas 70 fotografías del estado de Puebla. Tepeaca también sale allí en el libro, para que hubiera así una igualdad entre las letras y la calidad de las fotografías, que las sacaron con dron, y las sacaron en avión, y las sacaron en helicóptero. Porque uno se pregunta, oye, ¿cómo te metiste al cráter del Popocatépetl? No, nosotros no entramos, entró el dron, se acercó. Claro. O sea, ya usaron la técnica, usaron la tecnología, y entonces se acerca uno con esa tecnología. También nosotros pudimos hacer el trabajo así académico. Con esto uno ve la unión, si quieren, de gobierno, de pueblo, de estado, de sociedad. Se puede hacer un trabajo fuerte. Para que no deje vacía esta tesis, le puse andrismo, y se oye hermoso, feminismo y andrismo. Y para que no se oiga feo la unión de homosexuales, dicen, es que es muy agresiva la frase. Pues sí, pero son homosexuales, ¿qué hago? ¿No? Si son homosexuales, entonces ¿cómo le vamos a llamar? Le digo, para que se oiga la palabra dignamente, apúntenla, y se la mandé en una carta al doctor Tarcisio Herrera Sapien, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua Española. Doctor, ¿qué le parece esta palabra? Que también ha estado en este programa. Sí, y se va a llamar, no se va a llamar, la palabra se llama, menos dicha por mí, si es matrimonio, homonomio, y se sacaría un 10 el presidente de la República y la Cámara de Diputados diciendo, ya tenemos el término homonomio. Porque de todos modos no nos van a hacer caso a los que no estamos de acuerdo. Siquiera háganos caso en la ciencia, señores diputados.
señores. Tenemos lamentablemente poco tiempo, pero en ese poco tiempo, Juvenal, que batallar con los técnicos, es decir, los que estudian las ciencias exactas y su desconocimiento del humanismo. Tenemos que hacer, ¿sabes qué? Como una sinopsis de las mejores épocas del humanismo y de las reformas. Yo he venido insistiendo en unas 7 reformas. La primera, la de Atenas, del siglo VI antes de Cristo al siglo IV. La segunda, la de Alejandría, del siglo III antes de Cristo al siglo I, hasta la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, año 31 antes de Cristo. Después los 5 años del Imperio Romano, del año 27, cuando empieza Octavio César Augusto, hasta el 476, 503 o 502 años de imperio. Luego, los 8 años de la Edad Media. Uno oye Edad Media y todo el mundo lo peor, pero en la Edad Media hay muchas cosas muy interesantes que hoy quisiéramos saber los que estudiamos en la universidad. Y son del siglo VIII después de Cristo a la caída de Constantinopla. 8 siglos de pensamiento. Luego viene el Renacimiento, el siglo XVI. Luego el humanismo, el siglo XVII. Si uno entiende ese siglo, lo que significa humanismo, va uno a entender lo que significa humanismo en nuestro tiempo, porque hoy creen que humanista quiere decir, pues este es bueno, este es agradable, es humanista, entonces todo el mundo es humanista, y resulta que el humanista era en primer lugar un erudito, en segundo lugar un hombre benevolente, bueno y benevolente, pero entre la comunidad, y por último la virtud. Luego se viene la Nueva España. También hay que conocer esa parte del humanismo del siglo XVI, XVII y XVIII. Luego viene el siglo XIX, otra reforma, cuando ya nuestro gobierno propiamente es positivista. La Constitución se hizo positivista allí. Por eso el criterio de ciencia era el del positivismo de Augusto Comte, que trajo Gabino Barreda a la educación, un médico que fue a estudiar medicina y que no le gustó la medicina, le gustó la sociología, ¿sí? En este sentido es bueno como historiador nuestro amigo que mencionaste, Antonio Robledo y Mesa. Claro. Y luego viene la reforma del siglo XX. Cuando surgen las humanidades en México, se construye la carrera de letras clásicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy tenemos licenciatura ya, maestría y doctorado, y grandes intelectuales de México, los grandes humanistas. Son los más grandes intelectuales que tiene México, los humanistas, y son los menos pagados y los menos utilizados en el país. Porque si uno va al extranjero, mencionan, por ejemplo, actualmente a Mauricio Beuchot, a Tarcisio Herrera, en otros tiempos a José Vasconcelos, o Antonio Caso, o Alfonso Reyes Ochoa. A propósito de la reforma, mira, termino esta parte con este breve, diríamos, exordio en la oratoria de Alfonso Reyes Ochoa, porque en 5 renglones dijo las reformas de 25 siglos. Viaja la cultura, no se está quieta. Por 3 siglos funda sus cuarteles en Atenas, por otros 3 en Alejandría, madura por otros 5 en Roma, 8 reposa en Constantinopla, y al cabo se difunde por el occidente europeo para cruzar los mares en espera de la hora de América, hoy más apremiante que nunca. Mira, si como políticos si dijeran esto, si no, imagínate oír un diputado, un senador, un sacerdote, un maestro, un padre de familia. Tenemos que formar a los líderes. Y así recuperamos esta parte por lo que me dijiste que por qué decayó. Así es. Porque los que tienen un cargo en una institución no son las personas adecuadas para sacar de la crisis, para sacar de la barbarie a nuestra nación, a nuestra familia, a nuestras escuelas y a nuestra familia. Así es. Esa es la importancia del tema hoy y de la presencia de Juvenal, porque hemos constante, todos los días, al menos en Reflexiones desde Tepeaca, y tú lo sabes, siempre hablando de nuestra identidad, de nuestras raíces, del sostenimiento de las grandes ideas de los grandes pensadores, no solamente del humanismo, pero sí del entendimiento
entre los que aquí vivimos, entre los que aquí nos desarrollamos, y por qué de este proyecto de comunicación que tiene como eslogan Radio Tepeaca, comunicando a Tepeaca con el mundo. Porque hoy, gracias a las redes sociales, nos permite justamente tener a personajes del talante, de la talla, del prestigio académico de Juvenal Cruz. Pero si nosotros, ustedes los que están ahí, no aprenden o no desean aprender, vamos a seguir en la barbarie. Porque decía al inicio de este programa, y horas nos harán falta, y yo espero la benevolencia de tu parte para poder platicar en otras oportunidades. Hoy, imagínate, y te lo voy a pedir para que tú despidas el programa. 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México. ¿Cuánto, y realmente decía al inicio del programa, realmente festejamos algo? ¿Realmente podemos decir que tenemos libertad de expresión en México? Pero es en nuestra casa, es en el hogar en donde nosotros tenemos la altísima responsabilidad de impulsar a nuestros hijos para ser mejores. Aquí, en Radio Tepeaca, no batallo porque no son mis hijos, pero sí deseo que aprendan para ser mejores y para poderle servir a usted que nos ve y que nos escucha mejor. Ya lo decía hace una semana, todos son útiles, porque cada uno en lo que hace sabe y por eso está aquí. Pero asimismo, nadie es indispensable. Está el que quiere estar, el que quiere aprender, el que quiere superarse, el que quiere ser algo y alguien y dejar huella como lo hace Juvenal. Trascender y no quedarse vegetando como estúpido viendo el paso de los triunfadores. Porque de nada entonces servirá haber estado en Radio Tepeaca y haber sido parte del equipo que conformamos los que aquí le servimos a los que nos ven, a los que nos oyen y a los que nos leen. Y a propósito de esto último, cuando te ven, cuando te escuchan y cuando te leen, es porque estás comunicando. Y en este país hoy se celebra justamente el Día de la Libertad de Expresión. Quisiera, Juvenal, pedirte como último favor, en este minuto que nos queda, minuto y medio que nos queda, pudieras reflexionar en torno justamente a la libertad de expresión en México y a este día tan especial en donde de una u de otra forma las redes sociales son parteaguas, porque aquí hay, como lo decías, inclusión, porque aquí hay diversidad y porque aquí hay respeto, pero también hay una total y absoluta libertad de expresión que usted es testigo fiel de ello, y por eso nos da gusto que personajes como el maestro Juvenal Cruz Vega puedan venir a departir y a compartir conocimientos a esta estación y a este programa en especial. Todos son valerosos, pero todo tiene un costo, y el costo a veces significa no dormir, levantarse muy temprano, acostarse muy tarde para aprender. Porque verá usted que nosotros no somos jóvenes de 20 ni de 30 años. Somos adultos de más de 50. Pero todos los días, todos tenemos un libro en la mano. Estamos estudiando. Por eso trascendemos y por eso queremos que los demás también trasciendan.
Pero adelante, Juvenal, con ese mensaje que te solicito, y con eso despedimos el programa, ingeniero César. Ubi classicarum humanitatum ludus, ibi sapientiae fonses. Donde está la escuela de humanidades clásicas, allí está la fuente de la sabiduría. Hace 25 años, cuando diseñamos esta escuela que presido, Academia de Lenguas Clásicas, fue porque desde entonces pensamos que la educación en México necesita una reforma educativa. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Desde la antigüedad hasta nuestro tiempo, de hacer una reforma educativa, de formar hombres libres. Ese fue uno de los proyectos de la República en su momento, de formar hombres libres. Y claro que la libertad, como es uno de los valores más importantes del hombre, en todas las épocas, siempre ha sido como el corazón de todas las jerarquías de los valores. Por eso, cuando uno escucha que no hay cultura en nuestro país, que no hay educación en nuestro país, que no hay valores en la educación en nuestro país, es una molestia para quienes nos dedicamos y sobre todo también una molestia para nosotros cuando los que están hablando de esta forma ignoran, ¿sí?, este tipo de conocimiento. Porque yo digo, tenemos en México muchos grandes reformadores, pero están en las catacumbas y no podemos estar aplaudiendo la educación que nos están mostrando quienes tienen la facultad jurídica, la facultad económica, como una autoridad de dirigir a los miembros de una sociedad para que con las acciones de ellos nos quieran hacer contribuir al bien común. Entonces, por eso yo desde hace 25 años me declaro la izquierda de la izquierda. Sí, porque una verdadera izquierda conoce el pueblo, conoce los valores, hace una jerarquía de valores, los fundamenta y gobierna para todo un pueblo. Y por eso termino diciendo esta expresión de uno de los pasajes más bellos de la historia de la literatura, y hablando de la libertad, y lo puso como uno de sus líneas de pensamiento, José María Luis Mora, en su pensamiento. Pero el autor es Tácito, es decir, un historiador romano de la decadencia ya de Roma, de allá por el 80 o 90 después de Cristo, hablando de la libertad de expresión, con la rara felicidad de los tiempos, donde está permitido sentir las cosas que quieras y decir las que sientas. Muy bien. Juvenal Cruz Vega, director de la Escuela de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, muchas gracias. Y como siempre, reflexiones desde Tepeaca. Y ahora Radio Tepeaca será tu casa. Pues muchas gracias, Francisco. Pues vine con mucha alegría desde Puebla, muy feliz, ahí descansando un poco en el autobús. Me pasé de Tepeaca, me regresé, pero imaginé. Sí, pero estoy acá. Muy bien. Con mucha alegría. Gracias. Gracias. Recuerde, cree en lo que haces, haz aquello en lo que crees.